pudo observar el caminar, desarrollo y desempeño de la iglesia de Cristo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, y que escribió uno de los 4 evangelios que cambiarían el rumbo de la historia, porque hablan de la vida y de las palabras de vida de nuestro Señor Cristo Jesús. Así es que la semana pasada hablábamos que Jesucristo está en uno de sus viajes misioneros, viaja de Jerusalén a Capernaum, a Betsaida, y está caminando alrededor del lago de Galilea. La semana pasada hablábamos de una de las grandes señales que el Evangelio de Juan habla, que es cuando hace una multiplicación de panes y pescados, alimenta a más de 15,000 personas, y posteriormente a eso manda a sus discípulos a cruzar el lago mientras que él se va a orar, y aquí él camina sobre el agua. Entonces, siguiendo este contexto, ahora vamos a entrar a este siguiente parte del capítulo 6 de Juan, desde el versículo 22 hasta terminar este capítulo. Así es que en esta historia, ya los discípulos, al igual que Cristo, habían cruzado el lago hacia Capernaum, lado occidental del lago. Pero la multitud, aquella multitud que había alimentado, porque todo esto transcurrió en un lapso de 24 horas, pasaron la noche a la otra orilla del lago. Y aquí, amaneciendo, estaban buscando a los apóstoles y no encontrándolos, comenzaron algunos a caminar por la orilla del lago y otros a subirse a las barcas para cruzar el lago, concluyendo que ellos habían viajado al otro lado del lago. En el capítulo 6, entonces, vemos a partir del 22 en adelante que hay 4 reacciones en medio de la gente. Recordemos que cuando hay una multitud y de repente algo pasa, típicamente las masas actúan o reaccionan en cantidad. Por ejemplo, recientemente en uno de los conciertos por allá en Texas, hubo un alboroto donde quizás hubo un pleito y todos se espantaron. Entonces, al crear una estampida, pues hubo desgracia. En este caso, vemos que la gente estaba con euforia, estaba con emoción, porque Cristo había multiplicado, había hecho un milagro grande. Entonces ellos estaban buscando ese milagro del pan. Entonces, qué bonito sería que nos alimentaran gratis, ¿verdad? Y en estas 4 reacciones en medio de la multitud encontramos que ellos le buscaron, pero después, cuando Jesucristo los reprendió y les dijo una verdad, ellos no lo quisieron aceptar. Así es que murmuraron en contra de él, contendieron contra él y finalmente se alejaron. Esta es la historia en términos en términos resumidos. Así es que en esta historia vuelve el gran tema de la provisión del pan, de la provisión y del pan. Y mientras analizaba este pasaje, recordé que por allá en el 2016, que ya hace 5 años, tenía que terminar una de mis de mis carreras. Entonces, para esa carrera tenía que hacer una clase, irónicamente, una clase general, que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando diésel, y para terminar con un título tenía que tomar 6, 8 clases generales, y una de esas clases que terminé tomando fue agronomía. La agronomía pues estudia el suelo, el subsuelo, los granos, el plantío, y
Aprendí mucho, pero interesantemente me di cuenta que en nuestros tiempos muchos de los que siembran no siembran para subsistir, sino siembran por negocio. Producen en masa, en cantidades, y desafortunadamente lo hacen a base de químicos y de modificaciones genéticas y todo eso. Para esto, pues muchos de nosotros buscamos el bienestar porque ellos buscan el negocio después de la subsistencia, lo cual no son diferentes a nosotros, porque nosotros después de buscar la subsistencia cotidiana, muchas de las veces nos encontramos trabajando 2, 3 trabajos, trabajando 60, 80, 90 horas a la semana y haciendo locuras para subsistir, pero sabemos que eso no es subsistir. De una necesidad nos podemos dirigir a locuras o adicciones o codicia o lo que sea. Entonces vamos a ver que este problema no es moderno, viene desde hace mucho tiempo, y en este caso, cuando esta multitud llega al otro lado y encuentran a Jesús, aquí comienza a haber un diálogo. ¿Cuándo llegaste acá? Porque ellos no podían entender cómo llegó de un lado hasta el otro, porque muchos de ellos tuvieron que caminar hasta 16 kilómetros hasta el otro lado. Entonces aquí suscita la reprensión de Cristo y les dicen: ustedes me buscáis por la comida, por la comida. Y eso es lo que he estado hablando, mencionando, que muchas veces nosotros creemos que estamos trabajando, esforzándonos por la comida, pero muchas de las veces perdemos el enfoque y vamos más allá de una simple necesidad básica y esencial de la vida. En este caso, Cristo comienza a dialogar con ellos y les hace mención de 2 tipos de comida. La primera es la comida para el cuerpo, lo cual no beneficia, pero la comida que Él quería darles era la comida para el espíritu, la comida para el alma, una comida que nos lleva a la eternidad. Recordando y citando lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 55, haciendo la pregunta: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La vanidad de la vida, la vanidad que hasta nuestros días no ha sido erradicada, porque hablábamos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, de un hermano que decía: pues yo me vine a Estados Unidos para comprarme mis zapatos, y aquí está 30 años después todavía. O en mi casa, yo me vine a comprar mi computadora, y bueno, compré el mueble, compré el mouse, y la computadora vino muchos años después, y ya compré la computadora y sigo acá en el norte. Entonces, muchas de las veces olvidamos el propósito de la subsistencia y de las necesidades básicas. Cuando estos personajes, especialmente liderados por líderes religiosos, escucharon las palabras de Jesús y se ofendieron, entonces empezaron a menospreciar, a contender con Él, y le hacen una pregunta: ¿qué obra haces? O sea, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y es lo mismo, porque para muchos de nosotros le hemos dicho a Dios: dame una señal y entonces creeré. Pedimos por una señal, a pesar de que esta multitud, después de haber viajado, algunos en barco, otros caminando, otros quizás se unieron en el transcurso porque escuchaban los milagros que estaba haciendo el Mesías. Ellos ya sabían, ya habían escuchado, ya habían visto. De hecho, ni 24 horas habían pasado cuando fueron testigos de la multiplicación de los panes y de los peces, de que Cristo había alimentado a más de 15,000 personas. ¿Y acaso olvidaron este milagro? Y aquí desafiantes vuelven a decir:
¿qué señal haces para que creamos en ti? En el versículo 30, entonces ese desafío comienza a tornarse en una fricción. Lo que nos recuerda lo mismo, los mismos problemas de la vida. El rey Salomón, que dijo en Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, ya lo es. Lo que es, ya lo fue. No hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas que ellos vivieron son los problemas que vivimos nosotros. Los problemas que vivimos nosotros son los problemas que ahora nos recuerdan los problemas de los israelitas en la salida de Egipto. En el libro de Éxodos vemos que por 40 años tuvieron que peregrinar en el desierto, por 40 años, porque ellos vieron milagro tras milagro. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar por manos de Moisés. Ellos vieron el maná del cielo por 40 años. Ellos vieron muchas señales, prodigios, maravillas, y aún así pronto se les olvidó los milagros de Dios y se rebelaron en contra de Moisés, de Aarón y sobre todo de Dios. Los judíos, dice en 1 Corintios 1:22, piden señales, pero los mismos problemas que los judíos son los mismos problemas de nosotros. Pedimos señales para ver si nos convencen y a ver si creemos en Dios. Esa es la tragedia de la fe basada en la superstición, basada en la fe carnal, basada en las emociones, pero no en la confianza en el Dios viviente. El escritor Quesnel dice con referente a eso: el ateo sigue buscando pruebas de la deidad a pesar de cruzarse a diario con milagros manifiestos. La gente diciendo: es que ¿cómo puede un Dios haber creado los cielos y la tierra? Y luego vemos la complejidad del cuerpo, las maravillas que el cuerpo tiene, vemos la perfección de la creación cuando se estudia desde un punto de vista anátomo, biológico, y se ve la perfección de la creación. Aquellos que han llegado a estudiar las matemáticas a un nivel más avanzado ven cómo las matemáticas están directamente relacionados en la creación. Y sin embargo, nos cuesta tanto trabajo entender la complejidad que no la entendemos. Creemos que es más fácil creer que hubo una explosión y de esa explosión caótica resultó la perfección divina del universo. Se nos hace más fácil decir que a veces porque yo tengo cara de chango, vengo de los changos. Porque eso no implica profundizar nuestro corazón en un creador. Y al no tener un creador, pues ¿a quién le vamos a rendir cuentas? A nadie. Entonces, pensaban que el orden divino era primero ver y después creer. ¿Lo han escuchado en nuestros días? Ver para creer. Pero el orden divino es al revés. El orden divino de Dios o la fe cristiana es creer. Y cuando creemos, entonces podemos ver. Juan 11:40. Así es que esta historia está basada en el pan, en la comida. Este tema vuelve a tomar esa misma dirección de la provisión. Y Jesús comienza a hablar y a recordarles del maná, así como ellos, porque al decir y al menospreciar que ellos estaban buscando por una señal, estaban diciendo que Moisés fue más grande que Jesús, que Moisés les había dado de comer por 40 años y esa comida descendía del cielo. Esa comida que se llama maná, que literalmente significa
significa, ¿qué es esto? Porque no sabían qué es esto cuando lo vieron. El maná, que un fenómeno particular en un punto particular de la historia que no se ha vuelto a repetir. Dios ha multiplicado los alimentos y la bebida. Dios ha provisto, ha mandado personas, siervos o siervas para alimentar. Dios mandó animales a alimentar a un profeta. Pero no ha vuelto a repetir el milagro del maná. Así es que el maná en el Antiguo Testamento fue un símbolo del pan que Dios da al hombre, pero del pan verdadero, el pan que conduce a la vida eterna. Así es que el pan que cayó del cielo en los tiempos de Moisés, vamos a ver que también fue un pan que literalmente alimentaba al cuerpo, un pan natural, que este pan solo podía alimentar y satisfacer al cuerpo, mas que el Hijo del Hombre había venido a alimentar el alma. Moisés solo podía ser de provecho para Israel, pero el Hijo del Hombre vino a ser de provecho a toda la humanidad. El Hijo del Hombre representa el pan de la vida eterna. Los que comieron del maná murieron y fueron sepultados, y muchos perdieron la salvación. Mas aquellos que comen del pan que da vida eterna, es aquellos que seguirán vivos aún después de esta vida. El pan que este Hijo de Hombre ofrecía nos salvará para siempre a aquellos que comamos de él. ¿No es grandioso? Entonces, cuando Cristo en esta contienda se declara como aquel que descendió del cielo, ellos inmediatamente llegaron a aborrecerlo. Ellos comenzaron a altercar con él. Moisés como Jesús, sin embargo, fueron enviados por Dios y fueron como señales de Dios. Así es que el énfasis de Jesús en esta historia es que creyeran en las palabras que Él les estaba dando, en creer en ambos, porque también al final del día no fue Moisés el que alimentó a ellos, sino Dios quien escuchó a Moisés, y a través de ellos vino el maná que Dios proveyó, pero que nunca fue Moisés. Moisés fue simplemente el enviado por Dios. Así es que el tema nos lleva a lo que viene siendo la idea central. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y este pan tiene que ver con uno de los 7 dichos que aparece en el Evangelio de Juan. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Esa expresión, más que una expresión, más que un dicho, es literalmente el nombre o la traducción directa del nombre de Dios. Y Jesucristo se adueñó de ese nombre, porque esta es una de las varias ocasiones que Él se adjudica: yo soy el pan de vida. Esto en referencia a Éxodos 3:14, cuando le preguntan a Dios: si tu pueblo me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué les debo de contestar? Yo soy el que soy, así dirás a la gente. Cuando la gente comenzó a escuchar estas palabras de Cristo, ellos no querían creer. Ellos rechazaron las palabras de Jesús, rechazaron a Jesús. Al rechazar a Jesús, rechazaron a Dios, porque ellos estaban enfocados en un maná que alimenta lo natural, que alimenta al cuerpo, mas no estaban enfocados en la divinidad que representaba Cristo. Así es que en la expresión, cuando dice Cristo: yo soy el pan
de vida. Él habla, en otras palabras, yo soy la salvación. Yo soy la salvación divina. Pero que también aún los israelitas tenían la obligación en los días de Moisés en salir, trabajar, ir a buscar, recoger su pan de cada día. En la salvación eterna, también el ser humano tiene su responsabilidad y su parte. Es como en la conferencia, sabemos que todo mundo tiene necesidades. Puedo afirmarlo que no hay nadie que no tenga necesidades. Y en nuestros días aún peor, hay mucha necesidad espiritual. Pero las iglesias están vacías. Los eventos especiales están vacíos. Porque es que la gente decide lidiar con sus necesidades de otra forma. Es más fácil tomarse pastillas y drogarse para no sentir el dolor. Es más fácil tomar alcohol o drogas para adormecer el dolor. Es más fácil distraerse con entretenimiento en la calle, en las cantinas, en los bailes, en los lugares, para engañar su cruda realidad. Es más fácil el camino fácil que lidia con el dolor temporalmente. Pero la responsabilidad al cual Cristo nos lleva es un compromiso con Dios. Es un compromiso que producirá frutos, que cambiará nuestros corazones, que empezará a fomentar la confianza en Dios. Cuando pareciese que en un momento la multitud como que quiso recapacitar y decir, ¿tendrá acaso Jesús razón en sus palabras? Entonces le hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, como diciendo, tú nos hablas de la divinidad, tú nos hablas de la salvación, tú nos hablas del cielo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero ellos, pensando en la ley mosaica, o sea, ¿qué debo de hacer para ganarme la salvación? Era lo que estaban diciendo. Y es la misma situación, porque en nuestros días estamos convencidos que porque venimos a la iglesia nos vamos a ir al cielo. Es más, hay quienes piensan que el venir a la iglesia le hacen un favor a Dios. Y nos ponemos a negociar. Me ofrecieron 12 horas de tiempo extra el domingo. Es al doble. Pero Dios, te voy a hacer un favor y solamente voy a trabajar 10 para alcanzar a llegar al servicio. Entonces pensamos que el venir a la iglesia es una buena obra que nos va a llevar al cielo. Pensamos que hemos leído la Biblia ya 2 veces, de pasta a pasta. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, porque la maldición de los mexicanos, no leemos para nada. No leemos para nada. Entonces, detallitos que nos cuesta hasta cierto nivel un esfuerzo o un sacrificio, pensamos que ya estas obras nos van a hacer ganar la eternidad. No somos distintos a los judíos. ¿Qué obras debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? El ser humano está convencido que para agradar a Dios debe de hacer buenas cosas. Pero esto está basado en que están poniendo su confianza en las buenas cosas y no en aquel que nos hace hacer buenas cosas. Es como en esta ocasión, la gente estaba persiguiendo los milagros, la gente estaba creyendo en los milagros, pero no estaban creyendo en aquel que producía los milagros. Y es cierto, en una ocasión hay quien me dijo, ore por mí, pastor, para sanar de esta enfermedad. Y por alguna razón
pude discernir que había necesidades espirituales que no habían sido cubiertas. A Dios le interesa más que nuestro espíritu y alma estén sanos antes que nuestro cuerpo. Piénselo. Lo va a sanar de un diabetes, lo va a sanar de un cáncer, lo va a sanar de un tumor, lo va a sanar de una enfermedad, solamente para que, no sé, unos años después se enferme de otra cosa. Y si ha comido nopales y frijoles, se va a aguantar un poquito más en la vida, dura 80 años, 90 años, pero al final del día va a morir. Y después de morir, ¿qué? ¿Qué sigue? A donde va, su cuerpo no va a ir. A donde va, solamente su espíritu y alma pueden ir. ¿Y qué va a hacer de ellos? Si murió sin ponerse a cuentas con Dios, si murió con un corazón contaminado, lleno de dolor, sin perdonar, enfermo. Entonces, lo que para nosotros representa buenas obras, dice nuevamente en el libro de Isaías, que representa inmundicia para Dios. Por eso el enfoque de la fe cristiana no está en las buenas cosas que hacemos, sino en aquel que nos inspira a hacer buenas cosas por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aún Cristo, este es uno de los pocos lugares en el Nuevo Testamento que vemos dando una respuesta directa. Ya sabemos que, por ejemplo, en Efesios 2 nos dice, porque la fe no es en obras para que nadie se gloríe, sino es en la fe en Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 29, Cristo les da una respuesta directa a ellos. Esta es la obra de Dios, que creáis, que crean en aquel que ha enviado, que crean en el unigénito Hijo de Dios que ha sido enviado. La buena obra es creer, porque este es el meollo, este es el corazón del Evangelio, la confianza, la fe en Cristo Jesús. Pero cuando Él estuvo dándoles esta respuesta con el contexto de decir, yo vengo del cielo, yo descendí del cielo, yo soy el pan de vida, ellos no pudieron aceptar esta verdad, entonces le rechazaron y comenzaron a murmurar. ¿Qué es murmurar? Hablar a las espaldas, hablar entre los dientes. Pero esto no es nada nuevo. Jesús conocía sus corazones, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Y esto es exactamente lo mismo que estaban haciendo los israelitas cuando fueron sacados de la esclavitud en Egipto. Maravilla tras maravilla, milagro tras milagro, y lo único que ellos hacían era murmurar en contra de Moisés y de Dios mismo. Por eso vemos castigo sobre castigo. Por eso después de 10 milagros grandes, Dios dijo, todos aquellos que han murmurado y se han rebelado después de 10 milagros, no entrarán a la tierra prometida. La murmuración, el hablar mal en contra. Y es que es difícil de creer. ¿Vieron cómo se abrió el mar? ¿Vieron cómo se abrió el río Jordán? ¿Vieron tantas maravillas jamás vistas por el ser humano? Y con todo y eso, no creyeron, sino hablaban mal de los líderes que Dios puso y de Dios mismo. ¿Nos ha pasado a nosotros eso? Les digo que si no nos ha pasado, nos va a pasar. Y llegará el día en que se levanten los conflictos en medio de la congregación y nosotros tengamos la primera tendencia a murmurar en contra de los líderes puestos por Dios y por Dios mismo. Porque no somos distintos a los israelitas.
Porque llega el día que nos levantamos, nos rebelamos, levantamos la mano en contra de Dios. Así es que la murmuración es una rebeldía en el corazón. Es algo que típicamente no es que en ese momento haya salido el problema, es que el problema estaba ahí y un día floreció y dio fruto, pero en este caso no es un fruto de bendición. En los días de Moisés, los hebreos eran conocidos por sus muchas murmuraciones. Como por ejemplo, a Cristo le decían, ¿de dónde viene Él? Si a Él lo conocemos, es un pobre carpintero. A Él le conocemos. Cuando venga el Mesías, a Él no sabremos de dónde viene. En la historia de los israelitas, cuando por mano de Moisés Dios da de comer a los israelitas, ellos vieron este gran milagro por primera vez. Por 40 años vieron este milagro. El maná caía de noche para que después a la siguiente mañana ellos lo recogieran. Ahora Jesús vino cuando en los corazones de aquellos que vivían en sus días había oscuridad y tinieblas en ellos. El maná se puede describir como algo pequeño, algo redondo, algo blanco, algo dulce, pero que al final del día era natural y solamente alimentaba al cuerpo. El maná fue dado a un pueblo rebelde, pero la dádiva de Dios fue dado a su pueblo por medio de su gracia. Todo lo que el pecador tiene que hacer ahora en nuestros días también es humillarse para poder recibir la dádiva de Dios, que es su gracia. En medio de todo siempre hay una responsabilidad, porque es la condición que Dios pone. A pesar, por ejemplo, cuando hicimos el taller de la ansiedad, de que en el transcurso de los anuncios y cuando se estaba dando, hubo quienes me hablaron literalmente: sufro de ansiedad, ore por mí, pastor. Pero ¿saben qué? Ni una vez llegaron a los talleres de ansiedad. Dios sabe que hay mucha necesidad de todo índole en este mundo, pero ¿saben qué? Dios no va a satisfacer la necesidad de aquellos que no se responsabilizan por sus hechos o por su vida. Dios no va a bendecir a aquellos que no extienden su mano, agachan, van y recogen el maná de la bendición. Dios no bendice a aquellos que lo buscan en medio de una cerveza, satisfacer esas necesidades. Dios va a satisfacer la necesidad de aquellos que lo buscan en la dirección correcta, a través de su camino, a través de su palabra, a través de su Hijo, porque esta es la dádiva que Dios ha dado al mundo. Cuando Jesucristo les da el gran mensaje de decir: yo soy el que cumple esa necesidad, Jesús nunca les dijo: yo soy, o más bien dicho, yo les doy el pan de vida, sino dijo: yo soy el pan de vida. Eso es lo que Cristo dijo. Él es el pan que nos lleva a la vida eterna. Ahora, ¿por qué Cristo usó el pan? ¿Por qué no usó otra cosa? Bueno, en primer lugar, siguiendo el contexto, ellos continuaron buscando a Cristo lejos porque querían un beneficio, querían comida. Entonces Cristo usa el pan como una analogía, como una ilustración. El pan que está destinado para alimentar el cuerpo, porque es un alimento esencial. Mas ahora Cristo da una enseñanza espiritual con una
con una enseñanza material. El pan, ahora Cristo lo pone como una necesidad esencial para el alma. Una necesidad que ya sea que sean vagabundos, que sean reyes, que sean viejos, que sean niños, que sean hombres, que sean mujeres, que sean débiles, que sean fuertes, todo mundo requiere del pan. Pero Él habla la gran distinción: no trabajen para eso que perece, trabajen para la eternidad. Él es la eternidad. Comer el pan significa creer en Jesús, significa tener vida eterna. Recordemos cómo a Nicodemo le dio una ilustración similar, a la mujer samaritana le dio otra. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Y así sucesivamente les está diciendo: ustedes buscan de cumplir sus necesidades esenciales. Yo soy su necesidad esencial. Yo soy el que no solamente te da vida, pero esta vida perdura para siempre. Amén. Entonces, cuando ellos contendieron y no quisieron aceptar esta palabra, porque le siguió diciendo: el que no coma de este pan no tendrá vida, el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Esta es una palabra fuerte y difícil de entender hasta nuestros días. ¿Cómo que el pan era su carne? En la religión tradicional, todavía hasta nuestros días, creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual nos lleva a ser caníbales. Por eso también para los judíos no querían aceptar esa palabra, porque implica canibalismo. Y eso no es lo que Cristo quería decir. Muchos espiritualizamos equivocadamente esta enseñanza. Jesús dijo claramente que no estaba hablando en términos literales, o sea que esta enseñanza de que su carne era el pan y su sangre era el vino no era una enseñanza literal, sino espiritual, simbólica, una analogía, una ilustración, una parábola, como usted le quiera llamar. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Él está diciendo: crean en mí, crean en las palabras que yo les estoy enseñando, que estas son las que son espíritu y son vida. Por eso, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, es una representación simbólica de lo que Jesús iba a hacer, su sacrificio. No podemos decir cuando estamos comiendo el pan: me estoy comiendo a lo mejor una mano de Cristo, me estoy comiendo un pie, No, porque eso no es lo que significa. No fue una enseñanza literal, sino una enseñanza simbólica. Entonces, no debemos de confundir el comer y beber por fe en la participación de la cena del Señor, porque además este pasaje específicamente no tiene nada que ver con la cena del Señor, que más adelante Él hablaría, pero en su contexto. Entonces la cena del Señor para nosotros es un símbolo que practicamos en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo en la cruz, y es un recordatorio, simplemente una ceremonia. No se hace una enseñanza literal, porque lo que Él expresaba es una unión espiritual íntima con Él. Es una unión que nos unimos en espíritu. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es decir, nosotros confiamos en lo que Él hizo por nosotros. Borrar nuestros pecados, limpiarnos y restaurarnos a través de su sacrificio. Amén. Entonces, ya hacia el final de este pasaje,
vemos que muchos de ellos se alejaron, murmuraron, lo rechazaron y finalmente al no aceptar esta palabra, muchos de ellos se alejaron. Porque no fue difícil de entender esto, sino que era duro de aceptarlo, duro de aceptarlo. Si nosotros en nuestros días, como lo he dicho en otras ocasiones, vemos el correo, nos llegan las revistas que hay especiales en el Güero, en la Flea Market, en ¿dónde más? Tampico, La Chiquita, el Güero, bueno, yo no sé, literalmente no sé, pero vemos y empezamos a ver las ofertas. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Nos pasamos quizás manejando 2-3 horas para ir a Rochelle, luego a Belvidere, luego hacemos la parada en ¿cuál es la de Washington y Chicago? ¿Cómo se llama esa? La Tampico. Luego de la Tampico nos vamos al Güero porque allí hay otros especiales y ya recolectamos el mandado. Ahora veamos ese principio en la parte espiritual. Entonces pensamos las iglesias que conocemos, no, pues allá el pastor como que ya está viejillo y me aburre sus sermones. No, allá el pastor grita mucho. No, allá el pastor, allá dicen que no se hablan las lenguas. No, aquí como que nos descalabran mucho. Y empezamos como a buscar entre muchas iglesias, a comparar y esto y lo otro, y ya una enseñanza que no me parece, como que me ofendió, y me voy de la iglesia. Al cabo hay muchas iglesias, y como que para mí como creyente es un privilegio que el pastor tenga una oveja como yo. Yo vengo a traer privilegio a esta iglesia. Así pensamos que somos esenciales. Y así estamos negociando con la fe. Así estamos pensando como aquí estas personas no pudieron aceptar la palabra. ¿Y qué hicieron? Se fueron. He estado cuando de repente ya los pecados son muy manifiestos. Me ha tocado confrontar a personas y como no quieren entregar su pecado, ¿saben qué hacen? Se van. ¿Es de mi interés meterme en la vida, ser un metiche? No. Porque mi misión y mi llamado es hacerlos crecer, ayudarles a crecer, ayudarles a mejorar su estilo de vida, su matrimonio, su familia, su relación con Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. El propósito es que Cristo nos pide es crecer. Y para crecer hay que hacer cambios. Hay que confrontar la oscuridad de nuestro corazón. Hay que confrontar con esas cosas que no quisiera hablar, pero que se tienen que hablar. Porque aquellas personas que se van a la tumba con esos secretos son fortalezas. Esas fortalezas son derechos legales, esos derechos legales son pecados, esos pecados no perdonados. ¿Cómo nos va a enjuiciar Dios en aquel gran día? Así es que en este contexto, cuando muchos de sus discípulos se alejaron, es porque en este pasaje Juan nos habla de dos tipos de discípulos o seguidores de Cristo, o en nuestros días cristianos. Los cristianos ocasionales, lo cual lo habla del 31 al 47, o los cristianos verdaderos, lo cual lo habla en el versículo 68. Hay enseñanzas que Dios nos da que son duras de aceptar. Hay enseñanzas que Dios nos da que son difíciles.
No porque no podamos entenderlo con este intelecto, sino porque nos cuesta trabajo aceptarlo, nos cuesta trabajo vivirlo, practicarlo. Como les digo, es más fácil renunciar y que nadie sepa. Es más fácil seguir con mi estilo de vida antigua. ¿Saben qué? Todo eso afecta a todas las personas a nuestro alrededor de una o de otra forma, incluso a nosotros. Así es que nosotros vamos a tener la elección si vamos a continuar luchando, enfrentando nuestra realidad por dura que sea, si vamos a querer hacer un cambio genuino, o si un día las palabras o la enseñanza que da el pastor son fuertes, me ofendo y me voy. La realidad es que en el camino muchos cristianos caerán, resbalarán, se tropezarán, muchos se regresarán y algunos de ellos nunca más regresarán al camino de la verdad. Pero nosotros vamos a elegir si somos de aquellos que nos mantendremos firmes o somos de aquellos que por cualquier obstáculo nos detendremos, caeremos y no nos levantaremos. La vida sigue avanzando, la vida sigue continuando su rumbo. La Biblia, en el contexto de la iglesia, habla que unos somos cabríos, otros somos ovejas, habla de que unos somos cizaña, otros somos trigo, unos entraremos al reino, otros seremos rechazados del reino de Dios. ¿Cuál de ellos somos nosotros? ¿Cuál de ellos queremos ser nosotros? En medio de esto, Cristo estaba enseñando para convencer. Las pruebas que se están suscitando en nuestros días simplemente anima a los que ya están desanimados, levanta a los que están caídos, pero de la misma forma aquellos que están vacilando los va a desanimar las pruebas de la vida. Le quieras llamar COVID, le quieras llamar conflicto con una persona, le quieras llamar nuevo trabajo, le quieras llamar no tengo ganas, le quieras llamar está muy lejos, yo no sé. Aunque no tengamos academia, aunque no tengamos un certificado en la pared, pero en nuestro corazón hemos sido graduados no de Harvard, sino de una escuela aún mayor y superior, y tenemos un doctorado en excusología. Somos expertos y maestros para excusarnos. Pero con Dios eso no va a funcionar en el día del juicio. Así es que en esta ocasión Jesús les enseña una enseñanza espiritual con un objeto natural. Y con todo y eso, dice por ejemplo en Romanos 7:18 que no hay salvación en la carne, que no hay nada bueno en ella. En Filipenses 3:3 que no debemos tener confianza en ella, en la carne, en los deseos de la carne, las emociones, porque eso es engañoso. Sino que la pregunta, ¿cómo entonces vamos a ganar esta eternidad? Es a través de su palabra, porque es lo que dice: estas palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pedro, cuando después que Cristo les hace la gran pregunta, ¿ustedes también quieren irse con ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si un día se hace un alboroto aquí en esta iglesia? Y la mitad de la gente se levanta y se va. ¿Se van a ir porque están viendo a los demás irse? ¿O van a meditar la situación? Fíjense las multitudes, por eso hace 2 domingos decía, el peligro que Jesús quería salvar a sus discípulos fue que se abstuvieran
del emocionalismo de la gente, porque la gente quería ya poner como rey a Cristo, pero a la fuerza. Y por el otro lado, Cristo los manda a una tormenta. Entonces, cuando se levante un conflicto, debemos analizar la situación a fondo. Debemos analizar, porque aquí el apóstol Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro, a pesar de ser iracundo, él entendió el mensaje. Y saben que, aunque suene como un elogio en este sermón, pero no lo es, porque así como muchos de los discípulos ocasionales ya habían estado, algunos por semanas, otros por meses, otros por años, y aún no habían entendido la palabra de Dios. Aquí, casi 3 años después, diríamos: bueno, ahora sí ya le cayó el 20, ya entendió. Pero ustedes sabían que las primeras personas que elogiaron a Cristo, que le conocieron quién realmente era, que le llamaron: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿usted sabía que fueron las personas endemoniadas? Y no tanto las personas, sino los demonios. Desde el primer capítulo de Marcos vemos, por ejemplo, que ya ellos habían conocido al Salvador de este mundo. Y aquí, discípulos viviendo, comiendo, caminando, durmiendo, compartiendo su vida por 3 años, y apenas entendieron quién era Cristo. Lo mismo que nosotros. ¿Cuántos años hemos caminado con Dios? Y muchas las veces he escuchado testimonios de 3 años después, 5 años después, 10 años después, 15 años después, 20 años después. Toda mi vida nací en el cristianismo y apenas hasta ahora nací de nuevo. Conocer a Cristo es de verdad permitir que Él nazca en nuestro corazón, que nosotros podamos aceptarle, que nosotros podamos brindarle nuestro ser en nuestro interior. Así es que las palabras del apóstol Pedro, él hablaba en el nombre de los demás y lo hablaba con sinceridad. Para nosotros nos toca examinarnos a nosotros mismos para evitar caminar en la religiosidad, para no ser un cristiano sin Cristo, para no venir a una tradición, sino a una relación con Dios. Fue uno de los varios que declararon esas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Y con todo y eso, ahora viene una contrapalabra de Cristo. Yo a ustedes 12 los he elegido, pero ¿saben qué? Uno de ustedes 12 es el diablo. Fíjense las palabras tan fuertes de Cristo. Él no se andaba con que, sí, vengan a mí y yo les daré bendición, vengan a mí y sanarán, vengan a mí y les prometeré, les daré y esto y lo otro, como hay iglesias que ven a Dios, acércate a Dios y todo va a ser honky donkey monkey, vengan a Dios y todo va a ser de color de rosa. O sea, Cristo les dio verdad tal y como venía la enseñanza, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Fíjense cómo Cristo los confrontó. Uno de los 12 elegidos o escogidos le estaba diciendo que era un enemigo. ¿Por qué Jesús entonces escogió a un diablo? ¿Qué significa este término en este contexto? Está fuerte la enseñanza. Una historia relata que hace unos años, por allá en Italia,
y menciono Italia porque allá hay Italia o Francia, hay grandes pintores. Y un pintor quería hacer una pintura de esas que cuestan millones, ¿verdad?, que están en los museos. Entonces comienza a viajar por todo el país para buscar un joven que tuviera la semejanza del Cristo de la última cena. Buscando, viajando, encuentra a un joven con sus facciones finas y semejante a la pintura del Cristo de la última cena. Entonces ya lo invita y ya el joven acepta, y el joven pues sirve como de modelo para que pintara el rostro del Cristo de la última cena. Sí, lo pinta. Entonces pues son pinturas muy detalladas, de mucho detalle, de mucho trabajo, y después de un tiempo, bueno, termina, el joven se va, pero este pintor tiene otros proyectos, toma otros proyectos y después regresa a su proyecto de la última cena. Y ahora, después de ya tener 11 apóstoles, ahora tiene que dibujar al último, Judas Iscariote, el traidor. ¿Cómo lo iba a dibujar? Pues obviamente como con una cara sospechosa, malandrina, no sé, o sea, como así como de esas personas que ves y como que dices, como que tiene cara de malandrín. Entonces sale otra vez viajando y buscando como un modelo, alguien que se ve así como con una cara así media enojona, y llega después de 2 años, llega a un lugar y encuentra a este muchacho y lo invita a que sea su modelo para pintar a Judas Iscariote, y el muchacho acepta. Pero le dice el muchacho: ¿sabía que hace 2 años usted me contrató para pintar el rostro de Jesucristo? Y ahora me está contratando para pintar el rostro de Judas Iscariote. Porque la vida había azotado a este muchacho, y este muchacho respondió: drogas, alcohol y mala vida, así como ya la historia de muchos de nosotros. Y 2 años después, simplemente lo que había en el corazón de este muchacho se reflejó en su rostro. Y después de haber manifestado el rostro de Cristo, ahora estaba representando el rostro del diablo. Fíjense cómo nos lleva los azotes de la vida de un extremo a otro. Entonces, la vida de Judas Iscariote nos hace pensar en lo siguiente: en que él tuvo oportunidades como el resto de los 12 apóstoles. Tuvo ocasión de caminar con Jesús, oír sus parábolas, ver sus milagros, ser testigo de sus enseñanzas misteriosas y maravillosas. Pero con todo y eso, nunca tuvo el compromiso con Cristo de forma personal. Y su vida era solamente una apariencia. Fue un ladrón y fue escogido para administrar el tesoro o el dinero que tenía el grupo de los apóstoles. Quizás para que Dios trabajara y refinara en sus áreas y en sus debilidades. Pero él nunca quiso trabajar con Dios. Hasta que hoy todos sabemos que el no arrepentirse y tomar la oportunidad que Dios le dio, terminó de una vida trágica. Fue un ladrón, fue un traidor, fue aquel que Dios mismo lo dijo con estas palabras: mejor te hubiera sido no haber nacido. Un mal le llevó a otro hasta haber traicionado al gran maestro para llevar a cabo la obra de Satanás. Un diablo, el adversario de Dios, un diablo, el engañador, el suplantador. Y al final de su vida terminó con una tragedia. Y no solamente con una tragedia, sino con la condenación de su propia eternidad. En la vida, nosotros tenemos la opción de ser vasos de honra o de deshonra. Y en cada circunstancia o situación elegiremos a quién servir. ¿Servimos a Dios
¿O servimos como Judas Iscariote al diablo? ¿Nos haremos el adversario de Dios o seremos aliados y siervos de Dios? Cristo, con las palabras y la promesa de decir que Él es el pan de vida, con esa misma palabra te invita: come de Él, cree en Él, escudriña su palabra, para que así nosotros podamos cambiar. Aún Dios mismo le dio muchas oportunidades a alguien que servía al diablo. Así también Dios nos da la oportunidad en todo tiempo y por mucho tiempo. El día en que nosotros entiendamos la misericordia de Dios, ese es el día que la misericordia se manifiesta como en los últimos minutos de vida de aquel ladrón. Te prometo que hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Porque hubo arrepentimiento en aquel ladrón que había sido condenado